Sobre educación ambiental, nos hablarán en diálogo entre pares los investigadores Adalberto Tejeda Martínez y Edgar González Gaudiano. Edgar, Hola, sobre las cuestiones de cambio climático que, como sabes, he trabajado últimamente, tengo un problema central. ¿Cómo difundir el concepto mismo de cambio climático? Creo que de ahí parte el asunto. Si no entendemos el concepto mismo de cambio climático, pues no podemos hacer difusión ni intentar generar conciencia sobre el problema. Porque se confunde el cambio climático con el cambio del tiempo, con el cambio de que ayer estuvo lloviendo y hoy no, que eso es cambio de tiempo meteorológico, ¿no? Así es. El hecho de que en español usemos la palabra tiempo para dos cosas, la meteorológica y la cronológica, genera muchos conflictos porque no la queremos usar para la meteorológica y decimos que de ayer a hoy cambió el clima y eso no es cierto. El clima es la síntesis de muchos años. Los mismos noticieros. Sí, los mismos noticieros, los medios de comunicación confunden esos dos conceptos. Tú que eres educador, divulgador, que te interesa la educación ambiental, ¿cómo enfrentan el problema ustedes? Bueno, hay ya varios estudios que nos están indicando que precisamente alrededor del concepto de cambio climático hay una serie muy compleja de problemas para comunicar el asunto, ¿no? Una de ellas es esta diferencia entre tiempo y clima, que es una diferencia que se produce en el idioma castellano. Pero la otra también es el hecho de la complejidad misma de lo que significa cambio climático, porque es un concepto interdisciplinario que ni siquiera está bien especificado, que las propias disciplinas científicas no nos están ayudando bien para poderlo caracterizar, que tiene muchos problemas de escalas. No es lo mismo hablar de cambio climático a nivel global que local. En fin, hay efectivamente una enorme cantidad de problemas alrededor de la comunicación y la educación del cambio climático. Y lo que normalmente vemos en los medios sobre este concepto, sobre este problema, sobre este fenómeno, es una alfabetización científica que nos ayuda a entenderlo desde las ciencias del clima, que es lo que tú trabajas, Adalberto, pero no nos hace ver el asunto desde la perspectiva de cómo nos está afectando en la vida cotidiana de las personas, qué implicaciones tiene para nuestro presente y para nuestro futuro más próximo. Hablando de escalas, que tú hablabas de esto, de la escala, de que hay un cambio climático muy local que generan las ciudades, ¿no? Que genera la agricultura misma. Si quitas una cubierta selvática, forestal, y la vuelves un campo agrícola y luego ese campo agrícola lo conviertes en ciudad, entonces ahí vamos haciendo cambios de clima muy pequeños, pero a veces tan impactantes como el cambio climático global. Y luego en la escala espacial tenemos el asunto de que paradójicamente es cierto lo que dicen, o no paradójicamente, aparentemente es una paradoja, pero no la es, que es cierto lo que dicen los negacionistas de que vamos hacia una glaciación. Y al mismo tiempo es cierto que nos estamos calentando. Pero la glaciación es producto de fenómenos de muy grande escala, tanto espacial como temporal, y ocurrirá dentro de 15.000 o 20.000 años. Y este calentamiento lo estamos sufriendo ahora mismo. Y las próximas generaciones, de aquí a finales del siglo, se van a calentar 3, 5 grados, no lo sabemos, ¿no? Y esas implicaciones de que hablas son realmente graves. Incremento de enfermedades por vector, incremento del nivel del mar, que en breve tiempo hará que la desembocadura del Grijalva, por decir algo, sea muy difícil y las inundaciones en Villahermosa sean más frecuentes, ¿no? Incrementos en las ondas de calor, que a los enfermos cardiovasculares y respiratorios los llevarán a situaciones más extremas en las épocas cálidas. Disminución de la lluvia en lugares donde llueve poco y entonces tendremos más sequías, y aumento de lluvias donde llueve mucho y tendremos más inundaciones, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No? Entonces, ¿cómo tratar de difundir eso?
es muy difícil para nosotros los técnicos, digamos, y ustedes pues, no sé, ¿qué hacen? No, bueno, pues batallamos con todo este marco de dificultades para, para establecer programas acordes a las necesidades específicas que tienen las personas. En la Universidad Veracruzana, por ejemplo, tenemos ya varios años trabajando en cuanto a las representaciones sociales de cambio climático, cómo las personas específicas, los estudiantes universitarios, en un estudio que hicimos, están viendo el problema, de qué magnitud, en qué temporalidad, cómo les afecta, qué están dispuestos a hacer. Un poco como para que los programas educativos y de comunicación que se dirijan hacia esos sectores poblacionales vayan mejor orientados y no simplemente hablar en lo general y a ver a quién le cae algo, ¿no? De cambio climático nos trasladamos nosotros a las nociones de riesgo y vulnerabilidad, justamente porque en los estudios que hacíamos con comunidades vulnerables en la planicie costera veracruzana nos encontrábamos que la gente no entendía el concepto de cambio climático ni entendía la manera como el cambio climático estaba afectando su calidad de vida, su vulnerabilidad, sus riesgos. Y enfocamos a una investigación en esa dirección para poder entender por qué la gente, por ejemplo, que vive en comunidades que todos los años se inundan como Tlacotalpan, cometen cada año las mismas conductas que las ponen en riesgo. ¿Y qué podemos hacer para que entiendan lo que sí pueden hacer, lo que no deben hacer y qué es lo que tienen que empezar a hacer en el futuro? El problema es que muchos programas relacionados con el cambio climático en nuestro país se han estado orientando hacia la mitigación de gases de efecto invernadero y muy pocos programas educativos, tú lo sabes muy bien, han estado orientados hacia la adaptación del cambio climático y eso hace que la gente siga viendo que el fenómeno es algo que se va a presentar dentro de varios años cuando es algo que ya tenemos ahora aquí. No solo en programas educativos, sino programas gubernamentales. Creo que es un absurdo que México le dedique más esfuerzos a la mitigación de gases de efecto invernadero, cuando, aunque le bajemos, no vamos a contribuir prácticamente nada, y no le estemos invirtiendo lo suficiente en adaptación al cambio climático, que nos guste o no, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, ¿no? Exactamente. Y bueno, en eso ahora tenemos en el Instituto de Investigaciones en Educación centrado nuestros esfuerzos a desarrollar programas de educación en cambio climático con una orientación hacia la adaptación. Muy bien.